Ok, vamos pues a capítulo 4 de Marcos. Vamos sumando a nuestra fe virtud, al virtud conocimiento, etcétera, y que todas estas cosas produzcan en nosotros todo buen fruto para la gloria de su nombre. Le hemos puesto pues al tema, ¿cómo? ¿Lo tenemos por ahí en la pantalla? Ahí está ya. Mirad lo que oís. Y ya dijimos, mirad lo que oís, considéralo, reflexiónalo, todo esto que hablamos al principio, ¿no? Objetivo, ¿podemos poner el objetivo un segundito? El pensamiento central, pues acercarnos a la palabra de Dios pidiendo siempre la correcta disposición de oírlo. ¿De qué depende la correcta disposición de oír? ¿De un espíritu quebrantado? ¿De un corazón contrito y humillado? Tú te vas a dar cuenta en la parábola del sembrador que los 4 tipos de corazones tenían oídos de estos, pero solo uno tenía un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, y entonces entendió la palabra. Pídele a Dios, siempre que te acerques a su palabra: Señor, dame un corazón correcto para poderte oír, Señor, ¿no? Porque al espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Salmo 51, nunca despreciará el Señor. ¿De acuerdo? A fin de que, produciendo su palabra en nosotros el fruto debido, aún se nos añada a nosotros los que oímos. Nosotros los que oímos. Y si alguno llega a oír, no es por ninguna virtud o merecimiento, sino por el puro afecto de la soberana voluntad de Dios. ¿Ok? Otra vez. Me encanta. ¿Cuántas veces ha salido esa palabra? Otra vez llegó a Capernaum. Otra vez. Nada más puede leer los primeros 3 capítulos de Marcos y ve cuántas veces. Otra vez y otra vez y otra vez. Qué hermoso es Dios. Otra vez estás aquí. Y otra vez Dios quiere hablar a tu corazón. Una oportunidad más. No la pierdas, bro. Porque aunque Dios es paciente, longánime, benigno y bondadoso, llegará algún día en que ya no haya otra vez. Aprovecha, entre tanto que se dice hoy. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del engaño de su condición de pecado. ¿Dónde está eso? Hebreos 13, 12 y 13, ¿verdad? No se te olvide, mi hermano. Bien. Otra vez Dios nos exhorta. Otra vez te dice: arrepiéntete y cree en el evangelio. Otra vez te la voy a poner sencilla, dice el Señor. Comenzó Jesús ¿a qué? ¿Cuál era la prioridad de su ministerio? No los oigo, Semilla. ¿Cuál era la prioridad de su ministerio? Debe ser la prioridad de su iglesia, ¿no crees? Debe ser la prioridad de su iglesia. Enseñar. Recuérdeme hacer un ¿qué? Suplemento de algo que tengo que dejar grabado y dejar claro en nuestra congregación. Espero que me alcance el tiempo. De algo que dije la semana pasada en Monterrey, que se grabó, y un hermoso hermano de esos que yo aprecio tanto, con ese cariño tan precioso, me llamó y me dijo: oye, pastor, dijiste esto y no entendí. Se me hace que debo de concluir bien la idea, la dejé inconclusa y se percibió de otra manera, y voy a hacer un suplemento el día de hoy para que la entendamos todos en qué creemos como iglesia. Acuérdenme, que no se me olvide. Ok, así que Jesús enseñaba que es la prioridad de su ministerio. Su iglesia debe ser lo mismo. Ok, y se reunió ¿a dónde? Alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Recordemos que muchos fariseos y escribas se habían tomado la molestia de venir desde Jerusalén. Estamos ahorita ubicados en el mar de Galilea, al norte de Israel, en la ciudad de Capernaum. Y Judea, que es la otra gran provincia, hasta al sur, donde está Jerusalén. Y estaban tomando la molestia los fariseos y los escribas de irlo a acechar a donde quiera que él estuviera. ¿Se acuerdan que lo acechaban? Y cuando sanó el hombre de la mano seca, lo acecharon para destruirlo, y conspiraban con los herodianos para destruirlo. ¿Se acuerdan? No iban porque lo buscaban en buenas, para realmente saber si era él el Mesías o no. No, ellos ya tenían una predisposición en su corazón. ¿De acuerdo? Entre toda esta gente que se sentó, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, estaban estos 3 tipos de personas, ¿no? Los llamados, los que lo buscan por motivos inciertos, y los que lo acechan.
Esos son los tres tipos de personas que se acercan a la verdad. Si tú te acercas sin ser llamado, solo te quedan dos posibilidades: para acecharlo o por motivos inciertos. ¿No? Tú, a menos de que seas llamado, te vas a acercar a Él por lo que Él es. ¿Se acuerdan cuando llamó a Simón, Pedro y Andrés, su hermano? ¿A dónde los llamó? A sí mismo. No los llamó a una religión, no los llamó a un estatus social, los llamó a sí mismo. No hay forma que nuestra carne se sujete a eso, a ese concepto, a menos de que sea Dios el que te llama, ¿no? Más para los llamados, 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 31, Jesús, sabiduría y poder de Dios, solo para los llamados. Ok. Entonces, estaba gente y había de esos tres tipos de gente ahí. Y toda la gente estaba a tierra junto al mar. ¿Y les qué? Enseñaba. Por favor, subráyalo, mi hermano. Subráyalo. Una y otra vez subráyalo. Es la prioridad de la iglesia, dar a conocer el mensaje del evangelio, ¿no? Por parábolas y muchas cosas. Y les decía su qué? Enseñanza. La palabra doctrina es enseñanza, ni más ni menos. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. Estoy consciente del tiempo y déjeme hacer, creo que es el momento propicio para el suplemento. La semana pasada estuve en Monterrey y estábamos viendo el capítulo anterior. Acompáñeme al versículo 13. Al versículo 13. Este es el suplemento. ¿Qué creemos en esta iglesia acerca de los dones espirituales? Es el suplemento. Después subió al monte. Jesús sube al monte y dice Lucas en el capítulo 6 versículo 12 que cuando subió para orar y pasó toda la noche orando. ¿Sabes por qué, bro? Porque después de la cruz Jesús iba a tomar su segunda decisión más trascendente en su ministerio. La primera decisión fue ir a la cruz, ¿no? Lo vimos en Hebreo, como el rollo del libro está escrito de mí, Señor, quita esto y establece esto, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. ¿Se acuerdan? Bueno, esta era la prioridad, pero la segunda prioridad, por la que había que orar toda la noche: voy a establecer a 12 apóstoles, bro, y de ellos dependerá que llegue mi evangelio 2000 años después y la gente siga creyendo. De ellos dependerá que mi Espíritu Santo les dicte el canon completo de los 66 libros de la Biblia. Así que no puedo tomar a la ligera esto y escoger a cualquier persona. Si hubiera llamado Jesús a una de esas agencias de headhunters o de buscatalentos y les hubiera dado el perfil que buscaba, llenos de fe, de buen testimonio, diligentes, no habría cabido ninguno de estos, ¿no? Uno era el pariente del Mocha Orejas, el Pedro, ¿no? Mocha Orejas. Y Juan y Jacobo eran el republicano y el demócrata, y el Celote era el guerrillero, y el Iscariote, ¿pa' qué te cuento? Y el Tomasito, el dudoso, y el Felipe, y eran de lo peor, bro. Pero bueno, ahí se cumple lo que dice la Escritura en 1 Corintios, después lo entendió Pablo: lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo necio y lo que no es. Eso fue lo que Dios escogió, con el firme propósito de avergonzar a los sabios, lo débil, ¿no? O avergonzar lo débil, lo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo necio lo escogió para avergonzar a los sabios, ¿no? Y lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué los escogió a ellos? Para brillar Él en ellos y no su virtud. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces pasa toda la noche y llamó. Nadie que no sea llamado puede venir correctamente a Él. Mucha gente viene a Él sin ser llamada, pero tarde o temprano no la verás ahí porque sus expectativas y sus motivos son incorrectos. Y cuando estos no se ven satisfechos, la gente se desanima. Solo los llamados pueden soportar, mi hermano, cualquier tipo de tribulación, porque Dios es el que los llamó, el que los sostiene. Solo ellos. Y dice, y llamó así. ¿A dónde los llamó? ¿Al cimarrón los llamó? No, los llamó así, brother. No a estatus sociales, los llamó así. Él es el que lo llena todo en todos. Los llamó así a los que Él quiso, no los que quisieron. ¿Y qué pasó? Vinieron a Él. Ponle ahí Juan 6:37, me encanta ese versículo, ¿no? Todo lo que mi Padre me da, vendrá a mí, y lo que a mí viene. Si Él te llamó, brother, no hay manera que retrocedas, porque tú no eres el que sostiene el llamado, sino fiel es el que prometió, brother. Si Él te llamó, llegarás a la meta, no hay manera.
Y esa será la evidencia de quién te llamó. Si viniste tú o te llamaron. Así que llamó a muchos, ¿verdad? Y de esos muchos estableció a 12, ¿no? Llamó a los que quiso, pero estableció a 12 para dos cosas. Una, nuevamente, como los llamó así, pues los llamó para que estuviesen con él. Y lo segundo, para enviarlos a predicar. Y desde que llamó a Simón Pedro, vimos la misma idea. Simón Pedro y su hermano Andrés estaban echando la red. Y Juan y Jacobo la estaban remendando. Y ahí vemos el mismo principio. Si no remiendas la red en tu comunión personal con Dios, no podrás predicar y echar la red en el mar y ser pescador de hombres, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Primero pasas tiempo con Él y después predicas la palabra. Si no, estás hablando de lo que no entiendes. Una analogía que hemos usado muy frecuentemente para ilustrar esto es que el evangelismo no es otra cosa que un mendigo enseñándole a otro mendigo dónde encontrar pan. Si tú nunca has sido mendigo, no eres profesional para encontrar pan en los basureros, ¿me entiendes, bro? Solamente un profesional puede enseñarle a otro dónde encontrar el pan. Y un mendigo espiritual es el único que puede enseñarle a otro mendigo espiritual que Jesús es el pan de vida. Así que bueno, para que estuvieran con él y para predicar. Y, coma, ¿ves la coma del versículo 14 final? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dos cosas que acompañarían como credencial o evidencia o evidenciando su llamado, la predicación. ¿Ok? Dos cosas que iban a ser evidencia de que estaban con él, eran llamados y enviados por él y que predicaban su palabra. Dos cosas, pero solo se manifestarían en 12 personas. Esto es lo que creemos en Semilla de Mostaza. Este es el suplemento. ¿Listos? Estos son señales de apóstol. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12. Pablo está defendiendo su apostolado. Es otra de las cosas que me gusta. Quisiera tener más tiempo para hablar. Me encanta, ¿no? Porque cuando lees a Pablo, cuando lees a Pedro, cuando lees a Juan, ¿no? Si estás leyendo la palabra de Dios, inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Toda, ¿de acuerdo? Sí. Pero también participa sus chafeces. ¿Estás de acuerdo? Aquí vas a ver cómo Pablo se jactaba y está escrito, ¿no? Y vas a ver cómo se peleó con Bernabé en el libro de los Hechos y está escrito. Y se peleaba en Gálatas con Pedro y está escrito. Pero cuando lees las letras rojas, bro, cuando habla Jesús, es el mismo nivel de autoridad de la Biblia. No estoy diciendo otra cosa, no quiero decir una barbaridad. Sin embargo, no hay participación de defecto humano, por decirlo de alguna manera. Eso es todo. Aquí tienes a Pablo diciendo: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis. Está presumiendo de su apostolado, lo está defendiendo y se apasó y se siente mal porque trajo argumentos que a lo mejor no debía haber traído, ¿no? Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que Pedro, Juan, Jacobo y ellos, los grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. ¿Señales de qué? De apóstol. El Señor les dice a los apóstoles que no se muevan del aposento alto hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ellos, ¿de acuerdo? Y esos cuates se adelantan y como se tarda, toman el urín y el tumín, que eran las piedras de las suertes de los judíos, echan suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y dime, ¿en qué momento Matías se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento? Nunca. Jesús se prepara un nuevo apóstol en el camino a Damasco y primero lo humilla y lo tira hasta el polvo y lo deja ciego y lo empieza a rehabilitar en su espíritu, ¿de acuerdo? Pero el punto es este es el suplemento. Estas señales eran propias de 12 personajes nada más, con el propósito de establecer la iglesia, porque el canon bíblico de los 66 libros no se había completado. Ahora, hasta ahí dejé mi comentario la semana pasada y me habló mi hermano y me dijo: ¿qué estás diciendo? ¿Que ya no hay dones espirituales? De ninguna manera. Lo que estamos diciendo y lo que creemos aquí es que ¿cómo podría haber una iglesia viva si el Espíritu Santo no la animara? Decir que ya no hay dones espirituales es sinónimo de decir que la iglesia está muerta, bro. Porque el Espíritu Santo que mora en ella es sobrenatural por sí mismo y es lo que anima a lo que Pablo llama el
cuerpo de Cristo. Pero un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿de acuerdo? Claro que no. Lo que creemos es que estas ya no están delegadas a una persona, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Ya no hay tal cosa como un gran superhombre que para su gloria y para su nombre va a hacer señales de apóstol. Este sentido apostólico de establecer a la iglesia ya no existe. La palabra apostolos, que todavía se le adjudica, por ejemplo, a Bernabé en el Nuevo Testamento, significa enviado simplemente. Es una persona, y cuando ves Efesios capítulo 4, quedan vigentes los 5 ministerios, ¿no? El apostólico, el profético, el evangelístico, el de pastor y el de maestro. Están, pero como enviado. Estas señales de apóstol para el establecimiento de la iglesia ocurrieron una sola vez. Ahora, a ver, Caleb, tú eres apóstol. Nadie se puede jactar de eso. Nadie se puede jactar de que Dios le da un don ya irreversible. Cuando la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irreversibles, ¿de qué don crees que está hablando? Del don de la vida eterna, brother. Ese sí es irreversible, ¿no? No dice Santiago que toda buena dádiva y don, ¿qué? Perfecto. Ese es el don perfecto. Ese sí es irreversible. Una vez que una persona es salva para siempre. Eso es irreversible, pero a veces usan ese versículo para tergiversarlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. Sigo en el suplemento. 1 Corintios capítulo 12. ¿Creemos en los dones vigentes? Sí. No los creemos permanentes para la fama de una persona. Eso no lo creo. No creo que viene el gran apóstol, el gran profeta y él tiene un don especial. No lo creo. Ven lo que dice la Biblia. Dice 1 Corintios capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Decir que los dones ya no están vigentes sería una tontería enorme. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, Espíritu, Cristo y Dios. Qué interesante, ¿no? Que hace todas las cosas. ¿Quién las hace? En todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, primeramente para provecho, para el provecho de la precursión del Evangelio. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro, a este, a otro, según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, en plural, no el don de sanador a una sola persona. La iglesia puede orar. La iglesia, Dios le ha dado como cuerpo de Cristo el don de orar por sanidades diversas. Por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otras interpretación de lenguas. Pero, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Cristo, sean judíos, griegos, esclavos, tamaulipecos, tejanos, chilangos, lo que sea, libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos miembros. ¿De acuerdo? Y etcétera, etcétera. ¿Qué creemos en esta iglesia? Los dones espirituales sobrenaturales están vigentes. Son una expresión para provecho de la esposa, que es el cuerpo de Cristo, pero son adjudicables única y exclusivamente al Espíritu de Dios para provecho y cuando Él quiere y como Él quiere. Nadie puede decir, en mí está este don y yo lo puedo impartir a mi propia discreción. Eso fue en los apóstoles para poder establecer la iglesia, pero la iglesia establecida y el canon bíblico de 66 libros terminado, ahora Dios expresa el poder de su palabra y de su Espíritu en diversidad de dones y ministerios. Claro, pero a través de la iglesia, no de una personalidad, y menos para que se lleve la gloria, sino para que la gloria se la lleve Cristo siempre. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, todo lo que tiene el Padre es mío. Él me glorificará a mí, no a un ministerio, nunca. Eso es lo que creemos.
Eso es lo que me hacía falta compartir. Sí creemos en los dones espirituales, sí creemos en su vigencia. ¿Cómo podríamos decir que no? ¿Cómo podría estar animado el cuerpo de Cristo sin el Espíritu de Dios que mora en él? Claro que no. Pero no creemos en una personalidad. Estas 12 personalidades tenían un propósito una vez concluido, una vez terminado el canon bíblico, está listo el propósito. Ok, volvamos a Marcos, pues estábamos en el capítulo 4 y el Señor va a contar entonces la parábola del sembrador, ¿no? Nos quedamos en el versículo 2 que les enseñaba por parábola su doctrina. Y entonces la primera palabra que aparece es oíd. ¿De acuerdo? Cuando va a empezar a hablar Jesús, cuando empiezan las letras rojas, ¿cuál es la primera letra roja que aparece? Oíd. Así que, mira cómo oyes. Pon mucha atención, dice. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo, subraya aves del cielo, porque luego te va a decir en la explicación a quiénes se refiere. ¿A quién representan las aves del cielo? Ok. Y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y déjame hacer un comentario aquí muy rápido. Sí, habla de la disposición del corazón, pero también hay que cuidar a qué lugar asistes, ¿no? Puedes llegar a lo mejor creíste en Cristo, bien padre, te hablaron de que perdona tus pecados y que es el Señor y creíste y vas y no hay discipulado, no hay tierra, no conoces la palabra de Dios, no hay crecimiento. Al venir la prueba vas a desfallecer. No llegues a donde no haya mucha tierra, bro. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, flor de un día, dijeran en mi rancho. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Crecieron y la ahogaron. Déjame hacer otro comentario. Los espinos no aparecen súbitamente grandotes. Crecen. Cuando los identifiques, córtalos, bro. Porque una vez que tú convivas con un espino, empezará a crecer hasta que te ahogue. Cualquier práctica, brother, que ahogue la precursión del reino de Dios en tu vida por la palabra y el Espíritu, córtala a tiempo, bro. No crece súbitamente, crece. No, de repente cayó el cuate en adulterio, ¿no? Por poner el ejemplo clásico, Nadie cae en adulterio súbitamente. Nadie. Empieza a crecer, empiezas a tener una amistad más allá, empiezas a ver quizá cosas inconvenientes, empiezas a pensar, a fantasear y vas para allá, bro. Cuando empiece a crecer, ahí córtalo, bro, porque cuando te envuelva, te va a ahogar. Ten cuidado. Es otro comentario. Pero otra parte, versículo 8, cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y no solo brotó, creció. Mi hermano, si solo vienes a la iglesia los domingos, pues ahí vienes a tu costumbre religiosa porque dices que brotó. Pero si no vas a la célula y no te discipulas y no le sirves al Señor, nunca crecerá. Y eres muy vulnerable a que los espinos crezcan y te ahoguen. Te lo está diciendo el Señor, ¿de acuerdo? Cuando verdaderamente cae en buena tierra hay dos evidencias: brota y crece. No solo brota, brota y crece, ¿ok? Y produce, brota, crece y produce. Maravilloso, ¿no? Crees, santificas y te multiplicas, bro, ¿no? A 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué debes hacer si Dios te está hablando en tu corazón? ¿Y cómo le vas a hacer? Te rindes. Hoy, sí, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Voy a mi célula. Me disipulo. Lo voy a tomar en serio. Quiero crecer, Señor. No solamente quiero saber que tú moriste por mí. Quiero crecer en toda buena dádiva, en todo buen fruto tuyo, para dar fruto. El que tiene oídos, el que no tiene oídos podrá oír. Aquí hay un misterio increíble, brother. Aquí hay un misterio increíble y se va a ir desenvolviendo un poquito más. Vamos a seguir leyendo. Cuando estuvo solo con los que estaban, ¿quién? Alrededor. Con los que estaban cerca, bro, ¿verdad? Interesante. Los que estaban cerca de él. Y con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo a los que estaban cerca: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El reino de Dios tiene un misterio que solo es develado por la fe. Así que aunque la palabra
traducida en nuestro español dice parábolas, a mí me hubiera gustado más que dijera acertijo, porque el acertijo siempre requiere una llave para poderlo abrir, ¿no? Siempre tiene un secreto, y el secreto es que te rindas al Señor. Si no, quedas afuera, y si no estás cerca, y si no creces, y si solo brotas pero no creces, mi hermano, nunca entenderás el propósito y provecho de las parábolas. Necesitan una llave para abrirse. Es un acertijo que tiene una clave, y la clave es Cristo, bro, de toda parábola. No Cristo intelectual, Cristo rendirme para servirle. Entonces entenderás todas las cosas. Y les dijo, a vosotros eso es dado. Y si es dado, ¿qué dice? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Es un dado, es un te lo di, es un don. A ti te doy fe. A ustedes los que están cerca porque les fue dado. Aquí está el grande misterio, bro. Y yo prefiero creer así en cuanto a mí. Y si alguno cree de otra manera, que Dios le hable a cada quien en su corazón. Pero en cuanto a mí, yo creí porque me fue dado. No tengo la capacidad de creer en el misterio. ¿Cómo lo abro? Me fue dado. La fe es un don para que puedas abrir el misterio del reino de Dios, que es Cristo, que está velado para los que no creen. A mí me fue dado y a muchos nos ha sido dado, ¿no? A nosotros nos es dado saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están, ¿dónde? Y ahí está el gran misterio, bro. En cuanto a mí, la soberanía de Dios me lo regaló. Pero hay una responsabilidad en el hombre. Y estas dos líneas paralelas, conflictivas en la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, nunca se juntan. Nunca se juntan, pero las dos están ahí. A ellos no les es dado. Por como mi madre y como mis hermanos en la carne están fuera. Algún día los hermanos y la madre de Jesús carnales ya no estuvieron fuera, sino entraron. Después que lo vieron resucitado, ¿no? Ahí entraron. Pero mientras la gente se predispone justificando su vana manera de vivir para quedarse afuera, nunca entenderán las parábolas, nunca podrán abrir el misterio del evangelio. Y ahí está la responsabilidad. A mí me fue dado por gracia, y estos cuates no tendrán ninguna justificación porque ellos decidieron quedarse fuera. Es algo raro, yo sé que suena raro, pero eso es el gran misterio. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Listo, aquí se va a poner peor. Versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan, pero como me desecharon y se quisieron quedar fuera, no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Cuántos dicen Jingle Bells? ¿Cuántos dicen Blanca Navidad? Este es Jesús, bro. Letras rojas. Con toda alevosía y ventaja, tú me dejas fuera y te voy a mandar una parábola que te endurezca más, te enceguece, te haga más ciego, te haga más sordo. Dos veces. Primero, lo que hace Jesús es tomar su propia escritura que le dictó a Isaías. Capítulo 6, versículo 9 al 10. Isaías, Antiguo Testamento, versículo 6, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Tengo 10 minutos, apúrese, vaya a ir conmigo. Y dijo, anda, es Isaías hablando por el Espíritu de Dios muchos años antes. Este profeta para las 10 tribus del norte. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Isaías engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus oídos, ni oiga con sus oídos. Con sus ojos y con sus oídos, perdón, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora acompáñame a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39. 9:39. Dijo, ¿quién? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Pero hay de los que se jactan en su virtud y dicen, yo sí veo, brother, porque ellos serán cegados.
Entonces algunos de los fariseos, qué interesante que eran los fariseos, ni más ni menos, los mismos personajes que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Había sanado al ciego en el atrio de los gentiles, al ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, ¿vemos? Vuestro pecado permanece en ustedes. Es exactamente lo que pasa, mi hermano. Cuando tú decides quedarte fuera, la palabra no va a volver vacía. Nunca, Isaías 55, te va a endurecer más. Oír estas parábolas con una predisposición, oír la palabra de Dios con la predisposición de quedarte afuera, con la predisposición de no ser quebrantado. Cuando habla Jesús de la roca, ¿no? Todo aquel que cayere sobre la roca será ¿qué? Quebrantado. Necesario ser quebrantado para poder apreciar la gracia. Pero el que no caiga sobre la roca le caerá encima y le ¿qué? Desmenuzará. Son cosas distintas, mi hermano, ¿de acuerdo? Cuando tú vienes a Cristo, eres quebrantado. Sí, eres quebrantado porque Dios te muestra tu naturaleza de pecador, pero para que aprecies su gracia, corras a su misericordia, no para desecharte. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio, arrepiéntete. Pero cuando tú dices, no me conviene porque tengo que dejar esto, brother, no sabes que lo que tienes que dejar no es nada comparado con lo que Dios te va a dar. Yo vivía una vida promiscua antes de casarme y pensaba que ahí estaba el goce de la carne de la vida, ¿no? Hoy, el mes que entra, el día 5, cumplimos 35 años de casados mi esposa y yo. ¿Cómo disfruto mi vida con mi esposa? Todas las noches la abrazo, bro. No voy a entrar en más allá porque me sonrojo y el rojo me llega hasta acá, bro. No tengo cómo cubrirlo. No. Pero, brother, ¿cómo disfruto? No sabes que lo que Dios te va a quitar, brother, no es comparable con lo que te va a dar. Y te justificas y te quedas afuera y las parábolas te endurecen más. Y dice, por eso les hablo en parábolas. La parábola para ustedes va a ser maravillosa ilustración, porque les he dado la llave para abrir los misterios. Pero ellos aquí quisieron quedar afuera y mi parábola los va a endurecer más para que viendo vean, pero no perciban, oyendo la oigan, pero no la entiendan, para que su corazón no se convierta y no les sean perdonados sus pecados. ¿Cuántos dicen al Jingle Bells? ¿Verdad que no es Jingle Bells? Bueno, no, porque el día del Jingle Bells todos son Jingle Bells, pero cuando oyes esto hay que trazar una demarcación, ¿no? No he venido para tener paz. Noche de paz. No. Prepárenme el villancico. No he venido para traer paz a la tierra. Está escrito, sino espada. Porque de cierto os digo que desde aquí en adelante estará peleado el hijo contra el padre, por causa de mí, dice el Señor. Y el que quiera ganar su vida para reconciliarse a toda costa con todos, la perderá. Pero el que la pierda por causa de hacer mi voluntad, para vida eterna la guardará. Eso está escrito, está en Mateo capítulo 10, ¿no? Así que lo puedes leer ahí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si tienes una bronca, no la tienes conmigo, la tienes con la Biblia. Ok. Y les dijo, ¿no sabéis la parábola? ¿A quiénes? A los que estaban cerca y a los 12, ¿verdad? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? O sea que esta es la parábola clave. Si entiendes esta, entiendes la de los talentos, entiendes la de la semilla de mostaza, entiendes la del tesoro escondido, entiendes todas si entiendes esta. ¡Qué padre! Dice, el sembrador, chicos, dice el Señor, versículo 14, es el que siembra la palabra. Así que la semilla, ¿qué es, bro? ¿Qué crees que es la semilla? A ver, los que la entienden, la palabra, ¿verdad? La palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿no? Sí, oyendo, oirán, pero no percibirán. Enseguida vienen las aves del cielo. ¿A quién representa? A Satanás. Y es importante eso, porque cuando venga la siguiente parábola y veas que las aves de los cielos hacen nidos en las ramas del evangelio, son las filosofías perniciosas y las religiones perniciosas que tratan de arrebatar lo que Dios quiso sembrar. No son las lindas personas que vienen a refugiarse con el Salmo 91, ¿no? Seguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida. La predisposición, se quedan afuera y entonces el enemigo dice, la dejaste, está tan endurecido tu corazón de tanto oír, de tanto pasar el trillo por ahí y tú no querer que sea endurecido tanto, brother, que
porque ya no penetra la palabra. La dejas expuesta. Viene el diablo y se la lleva, bro. Y cada día te endureces más. Qué hermoso es caer de bruces, bro. Soy una inmunda rata pecadora, Señor, ten piedad de mí, pecador, ¿no? Sé propicio. ¿Qué significa ser propicio? Lo que decía el publicano. ¿Qué significa el propiciatorio? La tapa, ¿verdad? La tapa del arca. Cúbreme tú, Señor. ¿Qué decía Pablo en 2 Corintios 5, del 1 al 5? No quiero ser hallado desnudo, sino cubierto de tu justicia. Y por esta desnudez, que es mi condición, gimo con angustia todos los días. Esta es una de las evidencias de los hijos de Dios, este gemido angustioso por causa de su condición. Y te va a acompañar todos los días, ¿para qué? Para que mansamente te presentes todos los días a Él, para recibir de Él misericordia y gracia para el oportuno socorro. Así que esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Espérenme tantito, es que aquí. Ahí está. Los que fueron sembrados en pedregales. Espera. ¿Dónde me quedé? Sí. 16. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído, oirán y no percibirán la palabra. Al momento la reciben con gozo, brota, pero no crece, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero no tiene raíz en sí mismo. O sea, no toman en serio su discipulado bíblico. No toman en serio el apartar un tiempo para ir a su célula, para tener comunión con la iglesia de Cristo y el fierro con el fierro se agucen. No, sino que son de cortas duraciones. No, esa gente es emocional. Ay, qué bonito, qué lindo. ¿Y cómo he conocido gente así a lo largo de qué bonito? Suena tan lindo. Dios me ama. Oh, suena tan lindo. Pero cuando vienen las implicaciones de su amor, bro, si no tienes raíz, si no tienes la semilla profundamente en tu vida, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, no por causa de que te robabas una lana en el trabajo. Cuando viene la tribulación porque te empiezan a criticar porque eres cristiano, tus amigos te cortan, etcétera, ya no puedes. Cuando empiezan esas cosas, tropiezas, bro. Cuando pone en peligro tu alianza con el mundo, inmediatamente tropiezan. Era solamente emocional. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas que brotan y luego crecen, y solamente están pensando en el aquí y ahora, en el status quo, aquí quiero ahorita, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando la palabra no da fruto, es una evidencia que fue sembrado entre los espinos. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Listos? De cada 4, 1. Los que oyen la palabra y la reciben. El espíritu quebrantado, el corazón contrito, el pobre, el que cae de bruces, el que se rinde, el que dice sé propicio a mi pecador. El que recibe el diagnóstico del doctor que vino a los enfermos y dice yo estoy enfermo. Recibo el diagnóstico. Cáncer. No, cáncer. No. ¿Qué dijo Capricornio? Cáncer. Estás viendo cáncer y dices Capricornio, bro. ¿No? Esos son los que fueron sembrados, los que la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La oyen, cáncer. Cúrame, Señor. Y la evidencia de su sanidad es que tu vida empieza a cambiar y a dar fruto, bro. Empiezas a discipularte, a tomar en serio, te das cuenta que no es un rito del domingo, te das cuenta que eres un pámpano que pertenece a una vid y que separado de él nada puedes hacer y que necesitas estar en él para dar fruto. Y entonces entiendes todas las... ahora entiendo los talentos. A uno le dio 1, a otro 2 y a otro 5. Y cuando venga el padre de familia, a cada uno le dio conforme a su capacidad, no todo lo mismo. Pero este cuate no tuvo temor de Dios, lo oyó y endurecido fue y escondió y no dio fruto. Y al final el Señor tomó ese talento que le dio a aquel, se lo quitó y le dio al que había producido 10 y a este lo echó en las tinieblas de afuera. Ahí empiezas a entender todas las parábolas cuando esta se abre. También les dijo, ¿acaso se trae la luz? A ver, lo que viene, deme 5 minutos más, ¿sí me lo dan? Lo que viene Jesús lo aborda en muchas ocasiones. Este ejemplo lo pone en muchos contextos. Me encanta porque este ejemplo lo pone en el contexto del Sermón del Monte, pero en otra idea,
que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero aquí la luz es Él. Mira lo que dice. También les dijo, ¿acaso se trae la luz? Juan 8:12, ¿no? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Qué es la semilla? Dígame, ¿qué es la semilla? Ah, sí, ok. Ahora dígame, Hebreos 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no haya de ser, ¿qué? En su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes un día le vas a dar cuentas, bro. ¿Ok? Como los talentos. No vino Jesús para ponerse debajo un almud, sino para alumbrar y manifestar todas las cosas, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mucha gente va a estar entre nosotros, pero saldrán de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, primera de Juan capítulo 2, habrían permanecido con nosotros. ¿Por qué? Porque son bien chidos. No, porque Dios los llamó. Muchos están entre nosotros y ser llamados no pueden permanecer. No puede, la carne para nada aprovecha. Y el Señor va a venir a manifestar a otra parábola, el trigo y la cizaña. Cuando entiendes estas, las entiendes todas, bro. No lo cortes. Vino el hermano y sembró junto al trigo la cizaña. Y vinieron los hortelanos, los trabajadores, y le dijeron al Señor, al dueño de la hortaliza, ¿quieres que la arranquemos? No, déjala crecer. Al final vendrán los ángeles de mi Padre y apartarán la cizaña, la pondrán en manojos y la echarán al fuego. Y el trigo lo echarán en mi granero. Ahí lo vas a entender todo, bro. Así que, bendita palabra de Dios. Y dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser. Cuando venga la luz lo va a manifestar todo, ni escondido que no haya de salir. Que Cristo lo va a manifestar todo. Tendrás que darle cuentas, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Y todo está abierto delante de ella. Si alguno tiene oídos para oír. ¿Cómo empezó la parábola? Oíd. Es una invitación. No te está amenazando, no te está condenando, te está invitando, bro. Si tienes oído, apresúrate, toma en serio tu discipulado, toma en serio tu célula, ponte, Dios, me hablaste, soy un deudor, hazme tu siervo, Señor, prepárame, quiero servirte. No estés aquí porque yo soy agradable. Yo sé que no soy agradable, bro. No vengas a esta iglesia porque, bueno, es que aquí hay gente que me cae bien y gente que es como yo. Es que yo no voy a esa iglesia porque pues, no cantan las rolas que me gustan, no son como yo. No, ven y sirve, bro. No, es que en esa iglesia no hay amor, ámanos. Son una bola de hipócritas, hay lugar para otro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís. No salgas hoy sin mirar lo que oíste, bro. Mira, considera, reflexiona, porque con la medida que midas lo que oíste, yo te voy a medir. Y aún se añadirá de esa medida a los que oyeron y produjeron. Increíble, a vosotros los que oís, porque al que tiene, se le dará. Aquí estamos terminando. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ahora sí lo entendí. La parábola de los talentos, ¿verdad? El cuate se le dio un talento y no produjo, ¿de acuerdo? Se le quitó. Pero al que le dio 5 produjo 10 y le dio aquel talento. ¿Entendiste? Esta es la antítesis de ¿quién? De Robin Hood. Gracias, bro. La antítesis de Robin Hood, la antítesis de Chucho el Roto, que le quitaba a los que tenían para darle a los que no tienen. Jesús le quita a los que no tienen para darle a los que tienen. Todo pámpano que en mí permanece, Juan 15, lleva mucho fruto. 5, porque separados de mí, nada podéis hacer, bro. A tiempo, Dios nos está hablando. Oíd. El que tenga oídos para oír, oye, ya no empieces otro año sin mirar lo que oyes, bro. Ya no empieces otro año sin considerar la palabra y que esta no dé fruto. Ya no empieces otro año permitiendo que los espinos broten, bro. Córtalos ya, bro. Me estoy hablando a mí mismo, Heriberto, a mí mismo. Corta los espinos ya, bro. Ya córtalos, ya no los toleres más, bro.
porque crecen y ahogan. Seas infructuosa, bro, como evidencia, ¿no? Vienes a la iglesia, ¿eres llamado? Oye, pon por obra lo que oyes, porque Dios es el que producirá en nosotros el querer, pero no solamente el querer, sino el hacer también. Muchos quieren, pero no hacen. Cuando es Dios, es el querer y el hacer por su buena voluntad. Empieza un año nuevo diferente, bro. Cortemos los espinos, dejemos de ser superficiales, consideremos lo que Dios nos ha dicho. Déjame nada más, es que puse 4 palabras que me sirvieron a mí y no se las compartí. Déjame ver si sí. El primero, pues, le llamé yo el corazón que oye predispuestamente. Ya tiene su idea, a mí yo lo que me diga no me importa. Cayó sobre el camino. El segundo, oye emocionalmente. Ay, está bien chido, Dios me ama. Pero cuando vienen los catorrazos y la tribulación por causa de la palabra, adiós, es emocional. El tercero, oye descuidadamente. Él está pensando en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas. Pero el cuarto, oye comprometidamente, bro. Que seamos corazones que se comprometen recibiendo el diagnóstico de Dios. No es Capricornio, es Cáncer, bro. Necesitas a Cristo en tu vida y lo necesitas ya, bro. Y necesitas ver evidencia en tu vida. Necesitas ver evidencias de Cristo en tu vida. Mira cómo oyes. Mira, ver evidencias. Mira cómo oyes. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra bendita. Señor, qué hermoso evangelio de Marcos, siervo de Dios, precioso. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el llamado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Permite que esta palabra no vuelva infructuosa. Ayúdanos a mirar lo que oímos, que no salgamos por esa puerta sin considerar, Señor, nuestra dolencia por causa del pecado y venir al médico para ser sanados y para dar fruto. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.